Ahora que estamos pasando estos meses fríos en la provincia de Palencia, que las temperaturas pueden llegar a ser muy bajas y más en días de lluvias como los que estamos teniendo, es importante estar bien aislados en nuestra vivienda, porque además eso nos va a permitir ahorrar mucho dinero en la factura del gas, así que no se pierdan los siguientes detalles, los siguientes consejos que nos van a dar aquí en Refapal, porque hemos venido precisamente para que José Luis nos dé los secretos de tener una vivienda, un edificio muy bien aislada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo nació esta empresa? Bueno, pues nació porque la empresa que trabajamos anteriormente pues decidió tomar otro sendero y vimos que era una buena idea pues retomar el mismo sendero y bueno, dar servicio a los clientes que ya había. Hablando de esos servicios que se da a toda la gente de Palencia, a todos los palentinos, ¿cuáles son, José Luis? Bueno, pues básicamente hacemos revestimientos monocapa, lo que la gente conoce como Cotegran. Después también hacemos impermeabilizaciones y lo que más hacemos es revestimientos ATE. Están especializados en la rehabilitación energética, pero ¿qué es exactamente, José Luis? Bueno, pues es una vez que decidimos hacer una rehabilitación en nuestra casa, pues dar un paso más y ponerle un abrigo. Sí que es cierto que bueno, es un poco más costoso al inicio, pero bueno, después es amortizable. En un plazo de 6-7 años es amortizable. Es una pequeña inversión al principio, pero luego nos va a permitir ahorrar mucho, sobre todo en la calefacción, pero también a la hora de no tener, por ejemplo, humedades, no tener sustos, no tener disgustos. Sí, sobre todo el tema de las condensaciones, que están muy ahora en la vanguardia y para evitar condensaciones, sí. ¿Cómo podemos conseguir? Estamos viendo aquí estas placas, José Luis, ¿nos explica cómo podemos conseguir ese aislamiento? Bueno, pues esto es una muestra de los pasos que habitualmente seguimos en USATE. No sé si nos podemos extender mucho. Lo que quiera, que hay que explicarlo bien. Bueno, pues es básicamente pegar paneles de aislamiento en la fachada. Hay de muchos tipos en el mercado, en este caso es un EPS de grafito, y esto pues se pega con un mortero que nos prescribe el fabricante y se coloca como un azulejo, en hiladas preferiblemente en horizontal y a rompejunta. Una vez colocada la placa y que esté seco el mortero, tiene que estar bien seco, pues metemos los anclajes. Los anclajes hay mucha variedad en el mercado y dependiendo del soporte pues meteremos unos u otros. No es lo mismo un soporte de ladrillo hueco que de ladrillo macizo, que un termoarcilla, que hormigón o madera. Entonces dependiendo de eso tenemos que escoger, es importante escoger el mejor anclaje. Y bueno, pues después de metido el anclaje pues vamos con las perfilerías y los refuerzos. Las perfilerías, pues aquí tenemos algunas de ellas. Esto por ejemplo es un perfil esquinero. Esto siempre se va a meter, siempre hay esquinas en una fachada, entonces siempre se va a meter. Hay perfiles goterón, esto evita que se nos meta algo hacia la ventana. Perfiles marco, esto siempre lo metemos porque entendemos que da calidad a la fachada. Y después hay un montón de ellos, hay perfiles de arranque, hay perfiles de coronación, perfiles de junta de dilatación, en fin, infinidad. Para la gente que nos está viendo, José Luis, para que se haga una idea, así quedaría nuestra fachada por dentro, ese sería el abrigo que se le va a poner como usted decía, y luego así sería el resultado final, ¿verdad? El resultado final sería este, bueno, este es uno de los acabados. Por dentro no veríamos nada porque se va a colocar en el revestimiento, vamos, en la fachada que ya tengamos, claro. Y tenemos varias opciones, ¿no?, para elegir ese abrigo, como usted le llamaba. Bueno, en tema de aislamiento, de acabado, en tema de aislamiento hay varios materiales en el mercado. ¿Les vemos, José Luis? Sí. Vamos. Bueno, pues tenemos el corcho natural, tenemos EPS, lo hay blanco, el grafito, el extrusionado, tenemos lámina de madera y tenemos, fibra de madera y tenemos lana de roca. Lo más habitual, pues es uno de estos dos. Este es el mismo aislante, lo que pasa que grafitado y por ese hecho aísla en torno a un 14% más aproximadamente. ¿Cómo sabemos cuál hay que elegir? Dependiendo de la vivienda, del edificio, de la zona, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para elegir uno u otro? Bueno, cualquiera de ellos puede funcionar bien. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues por ejemplo ahora mismo de los que vemos aquí, el que más aísla sería este. Pero bueno, eso ya tiene que terminar un arquitecto. Tiene que hacer un estudio de la fachada y bueno, pues ver en qué zona está, qué orientación tiene, qué cerramiento, en fin, ese tipo de cosas y es el que determinará. Si nos lo dicen a nosotros, que es lo habitual, pues bueno, ante la duda, 2 centímetros más. Siempre más, ¿no?, ante la duda. Claro, claro. ¿Y estos serían los acabados, José Luis? Estos sí son los acabados. Hay muchos acabados en el mercado y muchos colores, o sea, las combinaciones pues son
son infinitas, vamos, no hay ningún problema. ¿Qué tipo de ahorro conseguimos una vez que instalamos cualquiera de ellos? Pues eso es difícil de determinar, eso tiene que ser un arquitecto el que lo diga, y tiene que, lo que te decía, hacer un estudio de la fachada, ver en qué zona está, qué orientación tiene, el cerramiento, las carpinterías, y en función de eso, pues valorarlo. Si me preguntas, pues en tema de rehabilitación se puede conseguir, en rehabilitación de un edificio, por ejemplo, o en una casa se puede llegar a conseguir, pues hasta llegar hasta un 50% de ahorro. En una vivienda nueva, algo más, y en una casa passive house, pues un 75%, incluso más. Vale, me imagino que eso sea lo que a muchos clientes de los que tienen les anime a dar el paso, ¿no? Lo principal es ese ahorro. Claro, a nosotros nos es fácil convencer cuando alguien nos llama para hacer un revestimiento, y bueno, pues lo habitual antes era hacer un revestimiento monocapa, que también hacemos, ya te comenté. Pues es fácil decirles que, bueno, que tenga un coste inicial un poco mayor, pues va a ser, a la larga va a ser muy rentable. Es una importante inversión, desde luego, aunque al principio haya que desembolsar algo de dinero, nos va a merecer la pena, y como nos decía José Luis, en unos años la hemos recuperado y es importante ese ahorro que conseguimos mes a mes, año a año. Nos hablaba de diferentes viviendas antiguas, passive house, vivienda nueva. ¿Se adaptan a cualquier tipo de vivienda, a cualquier tipo de edificio? Sí, de hecho aquí en Palencia hemos hecho pues el Instituto Alonso Berruete, el Trinidad Arroyo, también hemos hecho en Saldaña, hemos hecho el gimnasio del Instituto de Saldaña, y después hemos hecho pues varias casitas y chalés. Entonces hemos hecho 2 passive house, que eso es una pasada. Uno en Saldaña con 715 arquitectura, y otro aquí recientemente en el Paseo de la Julia con Coanda Passive House, sí. O sea que estamos viendo que cualquiera que se quiera hacer una vivienda puede tenerlo en cuenta, también empresas, edificios grandes, hospitales, colegios o institutos como nos decía, pero también, por ejemplo, una comunidad de vecinos que esté pensando pues en rehabilitar su fachada, su edificio completo. Sí, ahora mismo estamos en República Argentina, enfrente de Maristas, haciendo una comunidad de propietarios, sí, una fachada, correcto. ¿Cuánto puede llevar estos trabajos? ¿Cuánto tiempo pueden tardar en hacerse? Depende, ¿no?, del tipo de edificio. De la patología del edificio, de qué dificultad tenga y del aislamiento que se escoja. Bueno, eso es complicado de saber, sí. Estamos hablando de esa rehabilitación energética. ¿Es lo mismo que impermeabilizar el edificio, José Luis? No, no tiene nada que ver. Una cosa es aislar y otra es impermeabilizar. Impermeabilizar es impedir que entre el agua, ¿no?, cuando llueve o cuando... no tiene que ver, esto es aislar. ¿También lo podemos hacer? ¿Podemos contar con ustedes si lo que queremos es frenar la entrada del agua? Sí, claro, sí, también hacemos impermeabilizaciones. Lo que pasa es que, bueno, ahí estoy un poco más despistado, porque es mi compañero el que lleva esa vertiente de la empresa, y bueno, pues no ha podido estar en este momento para explicaros un poquito más. Bueno, lo importante es que la gente sepa que si lo quiere hacer puede venir aquí, puede contar también con ustedes, puede contar con sus servicios. Una empresa a la que le avala mucha experiencia aquí en Palencia, como nos ha contado José Luis, no solo en Palencia capital, sino en toda la provincia están trabajando. Sí, claro. Hemos estado trabajando en Saldaña, bueno, y fuera de la provincia también. En Valladolid hemos hecho varios chalés, sí. Ahora mismo, estos días de lluvia, de frío, la gente se anima más a tomar este tipo de iniciativas, que parece que luego cuando hace bueno se nos olvida. Sí, con el frío se animan más, y el tema de las impermeabilizaciones, cuando llueve no hay otra. Por ejemplo, este año hemos tenido varias incidencias en el hospital de aquí de Palencia, y en Río Shopping, que también llevamos el mantenimiento de las cubiertas. Esas lluvias torrenciales que ha habido, pues hemos andado un poco liados. Sí. Han causado estragos, ¿no? Esas precipitaciones han caído mucha de golpe, pero esta decisión, por ejemplo, o bien la de impermeabilizar, o bien si queremos aislar la vivienda, renovarla energéticamente, la podemos hacer en cualquier época del año y no esperar a que nos pille el toro una vez que llegan las lluvias, una vez que llega el frío, ¿verdad, José Luis? Por supuesto, además para hacer esto es conveniente hacerlo no ahora con el frío, precisamente, porque si está helando, hace temperaturas por debajo de 5 grados, pues no es aconsejable hacer este tipo de revestimientos. Este tipo de revestimientos evita que la mayor parte de la calefacción que tenemos estos meses de invierno se nos vaya, que es uno de los principales problemas que tenemos en las casas habituales, ¿no?, si no están así de aisladas. Claro, ese es el problema. Bueno, ahí es tan importante el aislamiento como la estanqueidad. Entonces el hecho de que se vaya el calor no es lo mismo que no nos entre el frío. Eso es otro concepto. Bueno, pues la gente que nos está viendo, cómo tiene que ponerse en contacto con ustedes, si lo que quieren es
pues conseguir uno de estos aislamientos, esos abrigos que nos decía José Luis al inicio para nuestra vivienda, para nuestra empresa, para un colegio, para un hospital. Cualquier servicio lo pueden encontrar aquí. ¿Cómo tienen que ponerse en contacto con ustedes y cuáles son los pasos que hay que dar? Bueno, pues nada, ponerse en contacto con nosotros de nuestra página web o mandando un correo a nuestro correo info@refapal.com o llamando al 629-835-852, que es el mío. Y bueno, nos ponemos en contacto con el cliente, escuchamos lo que quiere hacer, si tiene un problema o si quiere hacer cualquier modificación o cualquier cosa, y bueno, pues hacemos un diagnóstico de la fachada y le aportamos soluciones, y bueno, y ahí decidimos la que más le convenga. Hay muchas opciones, pero desde aquí nos van a encontrar esa solución perfecta para nuestra vivienda, para nuestro edificio o para nuestro local. ¿También aquí en el polígono se pueden acercar personalmente? Sí, claro, para eso tenemos aquí. Además me gusta que la gente venga, porque cuando vas a la obra y les explicas y tal y les dices de qué va el tema, pues no terminan entendiendo. Entonces aquí me gusta porque bueno, aquí lo tenemos físicamente, les explico los pasos y bueno, pues la experiencia es que se convence más. De momento nosotros hemos abierto las puertas de su empresa a todos los palentinos que se nos están viendo, a los que no se acerquen de manera presencial al polígono, seguro que ya se hacen una idea mucho más fácil después de haber visto todo esto. ¿Qué dirección está la empresa para que se puedan acercar, José Luis? Comunidad Europea número 38. Pues aquí les esperan, bueno, pues para estos meses de frío, para que nuestra casa esté perfectamente aislada, para que no entre ni el frío, no se nos vaya la calefacción, que podemos conseguir ahorros muy muy importantes, como nos ha comentado José Luis, y también para frenar el agua cuando llueve mucho. José Luis, muchísimas gracias. A vosotros, encantado.